Bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos, en este espacio, en este programa Volviendo a las Raíces. Es un privilegio para nosotros estar delante de ustedes y poder compartir la palabra de Dios, poder exponer la palabra de Dios. Queremos mandar un saludo a todos los hermanos, hermanas, oyentes que nos ven en todas partes del mundo. Sabemos de que nos están escuchando en diferentes lugares, así que hermanos y hermanas y oyentes, todos los que nos escuchan grandemente, que el Señor los bendiga abundantemente. Amén, así es. Un viernes más, pero no es un viernes cualquiera, es un viernes en el cual estamos en su espacio Volviendo a las Raíces. Es un programa que llevamos adelante a través de Ministerios Ebenecer. Somos la Iglesia de Cristo Vida Nueva que estamos aquí en Estocolmo, para poder llevarles a ustedes la palabra del Señor y que podamos ser edificados y ser instrumentos en las manos del Señor, porque los primeros edificados somos nosotros los que compartimos la palabra, porque es el manual que el Señor nos ha dado para poder caminar de la mano de Él. Amén. Y quería empezar con una oración, porque hoy vamos a estar hablando sobre el amor en los hogares, en los matrimonios, y quiero que el Señor tome el control totalmente de lo que se va a exponer hoy, de la palabra del Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por ese momento, porque es un privilegio para nosotros como hijos tuyos poder exponer tu palabra, Señor. Toma el control de todo, Señor, de cada palabra, que seas tú, Señor, enseñando, Señor, tu palabra al diseño tuyo, como tú diseñaste a los matrimonios desde el principio, Padre Santo. Que seas tú, amado Espíritu Santo, llenando los corazones, abriendo los corazones para que puedan recibir tu palabra en sabiduría e inteligencia, Señor. Espíritu Santo, toma control de los aires, toma control de todo, de cada hogar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a hablar un tema maravilloso, precioso y muy importante en nuestros hogares, en nuestro matrimonios como familia, y vamos a estar hablando sobre el amor en el matrimonio. El amor en el matrimonio que se ha venido perdiendo muchísimo por los afanes de este mundo, el tiempo convulsionado que estamos viviendo, y nos damos cuenta que nos hemos alejado un poco de la palabra del Señor, porque el manual que nosotros tenemos es la palabra del Señor para estar en esos matrimonios, que estén esos matrimonios fortalecidos, que estén dirigidos, que estén guiados a través de la palabra del Señor. Y vamos a empezar, amigos, oyentes, hermanos, con dos preguntas. Quiero empezar allí donde tú te encuentras para que tú te hagas esta pregunta también. ¿Cuál es tu actitud, esposo, esposa, en tu matrimonio? ¿Cuál es tu manera de hablar? ¿Cuáles tus acciones dentro de tu matrimonio? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu actitud dentro de tu hogar como padre y como madre? Hoy la palabra de Dios nos dice así, nos enseña. En Efesios 5:33 nos dice, en la Nueva Biblia al día, estamos viendo esta versión, dice así la palabra de Dios. Así que, dice así, repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, y la esposa debe de respetar a su esposo. La palabra de Dios aquí nos dice que el esposo debe de amar a su esposa como a él mismo, como se ama a él, como se cuida a él, como se protege a él. Dice, y la esposa debe de respetar al esposo. Estas dos palabras van muy, muy unidas en el matrimonio. Entonces aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que debe de haber amor en nuestros hogares y debe de haber respeto en nuestros hogares. Todos nosotros, amigo, oyente, hermano, hermana, allí, tú que me estás escuchando, todos nosotros fuimos formados en una forma diferente en todos nuestros hogares, en cada hogar, en el hogar tuyo, cuando tú creciste allí con tus padres, a ti te formaron de una manera diferente que a tu cónyuge. Entonces muchos fuimos criados diferentes allí y muchos hogares, venimos de hogares distorsionados y deformados.
Esta actitud que a veces traemos como ejemplo de nuestra familia, de nuestros padres, son patrones, son actitudes que nosotros tendemos a repetir en nuestros hogares. Por ejemplo, si hubo de pronto apatía en nuestros hogares, hubo frialdad, no hubo atención en nuestros hogares, sin querer, amigo, oyente, hermano, hermana que me escucha, tendemos a cometer los mismos errores en nuestros hogares y decimos, hay actitudes que recordamos en nuestra infancia o en nuestro crecimiento, en nuestros hogares. Decimos, no voy a repetir lo que hizo mi padre, no voy a repetir lo que hizo mi madre, porque vemos a veces que hay mucha discusión en los hogares y decimos, no voy a ser como mi madre, en el ejemplo mío, no voy a cometer los mismos errores de mi madre en mi matrimonio cuando yo me case. Pero resulta, amigo, oyente, amiga, que sí lo repetimos. Repetimos estos patrones porque ya vienen grabados en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón. Así sucede con el varón. Igual el esposo repite los mismos patrones que sucedió en sus hogares. Igual lo repite en su nuevo hogar, cuando forma su familia con su esposa. Hay esposos que son muy tiernos, muy amorosos, pero hay otros esposos que son muy secos, muy ásperos. Y eso la palabra nos va a seguir diciendo, nos va a enseñar cómo es la actitud que debe de ser en nuestros hogares, dentro de nuestros hogares. Imagínate lo que tú estás hablando, que a mí me viene a la mente, nosotros creo que en el programa anterior nosotros estuvimos hablando justamente de eso, sobre la actitud que nosotros tomamos, las ataduras que nosotros podemos venir arrastrando y las llevamos cada día a la práctica sin darnos cuenta, porque venimos repitiendo lo que tú estás diciendo, el patrón generacional que venimos arrastrando nosotros. Pero nosotros también llegamos al punto de que no entendemos de que es la primera iglesia que está constituida, que es el matrimonio, el hogar, porque esa es una iglesia. Aquí nosotros estamos en el templo, este es un templo, aquí hay un pastor que está a cargo de todo eso, pero la primera iglesia que él tiene, la tiene en su hogar, así como la tengo yo como sacerdote de la casa. Y muchas veces nosotros perdemos ese norte porque no entendemos el rol que tiene que desempeñar tanto el varón como la mujer en el hogar. Y por eso vienen las distorsiones. Primeramente nosotros nacemos con un alma deformada, ¿sí o no? Sí. Venimos con un alma deformada y de ahí es donde empieza ese proceso degenerativo que ya a medida que vamos creciendo nosotros en nuestros hogares, niños ya nos vamos formando, jóvenes, adultos, formamos nuestro hogar y el alma viene deformada. Por eso es que tiene que haber una liberación, una restauración, una sanidad para poder nosotros empezar a comprender lo que es el manual que el Señor nos ha dejado para poder llevar un matrimonio en sanidad. Ser ministrados a través de la palabra. Amén. Y entonces vemos que todos estos patrones, estas actitudes, estos hábitos, la falta de tolerancia, la falta de paciencia, hace que dañemos nuestros hogares, nuestro cónyuge, incluso podemos dañar a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a tomar esos mismos patrones en sus hogares. Generacionalmente se va a venir arrastrando si no se corta eso. Por eso es importante tener a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y saber, mire, hermano, hermana, yo sé que ustedes han leído la Biblia, pero muchos oyentes que hoy nos están viendo de pronto no saben lo que la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, es la palabra, es la Santa Biblia. Allí Dios nos da un manual de cómo ser padres, de cómo ser madres, de cómo ser hijos. En todas las áreas Él nos enseña. Por eso es importante conocerlo a Él y recibirlo a Él como Señor y Salvador. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver en Efesios 4, 2 al 3. Nos dice la palabra de Dios así: con toda humildad en su modo de pensar. O sea, cómo debe de ser la actitud, el comportamiento, la manera de ser de los cónyuges, es ser humilde, dice, con toda humildad en su modo de pensar, dice, con mansedumbre,
y paciencia. Mansedumbre. ¿Y de dónde proviene la mansedumbre? Proviene del Señor Jesucristo. Él es el que nos enseña a ser mansos y humildes. Dice, tolerándose unos a otros y siendo diligentes, dice, en conservar la armonía del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿qué debe de haber en un hogar? Aquí la palabra de Dios nos está enseñando en Efesios 4, 2 al 3, nos dice que debe de haber humildad. Y para ver esa humildad, amigo, oyente, hermano, tiene que el Señor, que es el mayor humilde, el más manso, porque se despojó de su divinidad y vino a la tierra a hacerse igual que tú y yo, y nos demostró con ejemplo de ser humilde, dice, con humildad como Él lo ha sido, en pensamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar. No dice con mansedumbre y ser pacientes en todo. Hay cónyuges que no son muy pacientes. Intolerantes. Son intemperantes. Dice la misma palabra de Dios, dice, no se toleran. Dice Dios, deben de tolerarse unos a otros, ser diligentes. No negligentes. Diligentes quiere decir poner de tu parte, tener esa fuerza, ese dominio de poder tener un espíritu de paz. Pero el espíritu que nos da la paz es el Espíritu Santo. Por eso es importante, muy importante, y recalcamos que el Señor Jesús viva en nuestro corazón. Es que donde está el Espíritu del Señor hay paz, amor, gozo, templanza, sabiduría. Y hay libertad también. Libertad. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos está hablando acá que debe haber mucha humildad, paciencia, tolerancia y que debe de haber armonía y paz. Aquí estamos viendo los frutos del Espíritu Santo. Y mire lo que significa mansedumbre, que fue la palabra que yo me enfoqué para explicarla. En griego 42:36 significa apacible. Eso es lo que significa ser tener mansedumbre, humildad. Dice apacible, humilde, dulzura. Dulzura, debemos de ser dulces, gentiles, amables y tener templanza. Mire todas las cualidades que tiene la mansedumbre. Los adjetivos: apacible, humildad, dulzura, gentileza, amabilidad y templanza. ¿Templanza para qué? Templanza para dominarnos nosotros. Tomar decisiones adecuadas. Cuando estamos airados, a veces la respuesta correcta. Nos salimos a veces nos desconocemos cuando nos airamos. La palabra de Dios dice que sí nos podemos airar, pero dice que no pecar. Amén. Porque a veces pecamos mucho con nuestras palabras, con nuestras actitudes, pero Dios nos manda a ser dulces y pasibles, amables. Imagínate lo que tú estás diciendo, que se me viene a la mente y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser cartas abiertas leídas por el mundo, pero aquí estamos hablando del hogar. ¿En dónde es que saben realmente si es un hijo de Dios o una hija de Dios la persona? Dentro del hogar. En los hogares es donde se vive la palabra de Dios. Esposos, es donde esposas, familiares que llegan de visita. Ahí es donde se sabe si la persona está viviendo realmente la palabra de Dios o si está llevando una doble vida, llevando una doble moral. Porque al templo podemos venir, levantar las manos, gritar gloria a Dios, aleluya, y vamos para adelante, danzamos, cantamos. Pero en el hogar es donde sabemos, porque allí es donde está ese roce, porque nosotros somos piedritas vivas que nos estamos moldeando los unos con los otros. Y no es solamente un tiempo cuando viene la juventud, que pasan los años, sino que es hasta que el Señor venga y nos lleve a su presencia o Él venga y nos levante. Y la palabra de Dios dice que la mansedumbre, amigo, amiga y hermanos, es un regalo de Dios. La mansedumbre es un don del Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Gálatas 5:23. Dice que debe haber mansedumbre, dominio propio, contra tales no hay ley, dice.
Esto es un don del Espíritu Santo, la mansedumbre. Por lo tanto, tenemos que pedirla. Decirle, Señor, dame humildad, dame paciencia, dame amabilidad, dame gentileza, dame templanza, Señor, dame amor, porque estamos hablando del amor. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario de todo esto? Soberbia, orgullo, altanería. ¿Qué otro adjetivo se podría decir? Porque muchas veces no nos damos cuenta cómo es que realmente nosotros actuamos, porque nosotros mismos somos los primeros que tenemos que involucrarnos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo respondemos, o inclusive con gestos que nosotros llegamos a hacer. Nosotros podemos llegar a ofender y no nos damos cuenta. Por eso la mansedumbre, el don del Espíritu Santo, ese es uno de los dones del Señor que nos da para que nosotros podamos llevar un matrimonio en donde haya paz, amor, gozo, armonía en el hogar, donde cada uno de los miembros de ese hogar quieran estar todo el tiempo, salen a su trabajo, salen a sus estudios, sus escuelas, sus universidades, pero quieren regresar a ese hogar porque van a encontrar la paz, el amor, el gozo, la armonía, esa afabilidad que se necesita dentro del hogar, porque en el hogar, ya también lo hemos dicho, que en el hogar es donde se educan a los niños. En la escuela a lo mejor los van a formar qué tipo de carrera es que va a tomar la persona para poder proyectarse hacia el futuro, pero en el hogar es donde se educan los niños. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuál es tu actitud dentro de tu hogar, amigo, amiga, oyente que nos estás escuchando? ¿Cuál es tu actitud? ¿Tienes tolerancia con tus hijos? A veces no hay tolerancia. Estamos en un tiempo tan difícil, amigo oyente, que a veces no hay tolerancia incluso ni con nuestra propia familia. Y Dios dice que debemos de ser tolerantes y amables. Es que imagínate, por ejemplo, el tema que tú acabas de tocar, la falta de tolerancia. Y muchas veces, como seres humanos, nosotros mismos nos estamos juzgando nosotros mismos. Entonces, imagínense que si el ser humano a sí mismo se juzga, ¿cómo no lo va a hacer en contra del cónyuge o inclusive en contra de un hijo? Mira, tú no estás haciendo las cosas como debes de hacerlo, tú no sirves para hacer esto, no lo estás haciendo bien. Y ahí es donde viene la persona a ser intolerante, inclusive llega a hablar de forma despectiva también hacia sus familiares. El problema, la raíz del problema de todo, de la falta de amor, de tolerancia, de gentileza, de dulzura en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, viene de una raíz de las heridas de nuestro corazón por la forma donde fuimos criados, hermanos, hermanas, oyente, amigo que nos estás escuchando. Muchas de estas raíces vienen de amargura y resentimiento que hay dentro de nuestra alma, en la forma en la cual fuimos criados. Entonces, por eso es que lo tenemos ahí. A veces tenemos momentos bonitos y somos pacientes, somos dulces, somos gentiles, pero en el momento que se prueba esa gentileza, esa humildad, es cuando vienen las pruebas en nuestros hogares. Amén. ¿Y dónde se viven todas esas pruebas? Dentro de nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, y ahí es donde se ve lo que hay en nuestro corazón. Puede saltar en cualquier momento, pero también hay algo que es supremamente importante, hermana Gladys. Y en esto tenemos que ser claros también. Amén. Por eso es importante la administración. Cuando nosotros venimos al Señor, dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas quedaron atrás, que aquí todas son hechas nuevas. Pero resulta de que a través de la genética nuestra nosotros no sabemos qué fue lo que hicieron nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y genéticamente nosotros venimos arrastrando cosas. Y eso puede reventar en cualquier momento, que muchas veces tenemos actitudes que nosotros mismos nos desconocemos y decimos, no sé qué me pasó. Entonces ahí es donde es necesario, es fundamental que haya una administración, que la persona se dé cuenta, pedirle dirección al Espíritu Santo y que la persona se dé cuenta y diga, Dios mío bendito, esto es algo extraño que a mí nunca me había sucedido, y tomar contacto con el pastor, hablar con alguna de las personas que están delegadas para que pueda venir una administración y poder cortar eso, porque hay cosas que están arraigadas en el alma
también, pero también genéticamente las venimos arrastrando. De toda esa amargura que hay en el alma o el resentimiento que hay en el corazón, por lo tanto la actitud es contraria a la humildad, a la paciencia. En la palabra de Dios nos dice en Efesios 4:32, dice en la Biblia Las Américas, la versión, dice, sed más bien, dice, más bien de haber toda esta falta de humildad, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esto hace que en nuestro corazón, cuando nosotros nos falta el perdón, nos falta el perdonar, el ser misericordioso, el ser bondadoso, de ser compasivo, estas son actitudes que traemos, son impurezas, contaminación que ya hay en nuestra alma y por lo tanto sale. Dice, de la abundancia de la boca habla el corazón. La abundancia del corazón habla la boca. Amén. Por lo tanto, actuamos como nosotros pensamos, como lo que está ya aquí grabado en nuestra mente, lo que está ya en nuestro corazón, nosotros actuamos. Por eso es que es muy, muy importante colocar nuestra vida en las manos del Señor y recibirlo a Él como Señor y Salvador. Amén. Porque Dios nos está dando un manual de comportamiento dentro de nuestros hogares, pero especialmente te está hablando a ti, me está hablando a mí. Amén. Como hijos de Dios, como personas. Primeramente. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Muchos aquí hemos hecho muchas cosas, hermano, hermanas, oyentes, muchas cosas que a veces nos avergonzamos. Hemos tenido actitudes vergonzosas dentro de nuestros hogares contra nuestro cónyuge, incluso contra nuestros hijos, que no, nada de eso nos da ninguna alegría. No. A veces nos trae tristeza del comportamiento por el cual nosotros actuamos de esa forma. ¿Por qué lo hicimos? Es porque eso ya está ahí en el corazón de nosotros. Pero Dios es bueno, que le va mostrando y le va revelando. Yo vuelvo a la carga con lo que estaba hablando anteriormente. El Espíritu Santo le va mostrando a la persona a medida que la persona va soltando de él lo que ve que le está estorbando para tener una vida sana, de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Porque así como tú lo dices, hemos tenido actitudes. Y no solamente dentro del hogar, sino que si nosotros nos devolvemos, rebobinamos un poquito y nos devolvemos a nuestra juventud, los que hemos llegado ya con un poquito de edad a los pies del Señor, nos devolvemos la película y nosotros decimos, Jesucristo, esto hacía yo, esto hice yo, esto dije yo. Dios mío, no hay nada de que sacar pecho, como se dice vulgarmente, ni de que enorgullecernos, sino que más bien es de agachar la cabeza y decirle, gracias Señor, porque tú eres bueno y me has atraído a ti con lazos de amor y me has enseñado lo que es el perdón, a poderme perdonar primeramente a mí mismo, Amén. A perdonar a mis enemigos, a perdonar a las personas que me han hecho daño y pedirle perdón a las personas a las que yo les he hecho daño también, porque eso es importante. Tú estás hablando del amor, pero el amor, dentro de lo que es el contexto del amor, el perdón es fundamental. Es súper importante pedir perdón. Especialmente estamos hablando del núcleo familiar, Amén. De nuestro matrimonio. De la primera iglesia. Especialmente nuestro cónyuge. Amén. Nosotros Amén. herimos muchas veces a nuestro cónyuge y no nos damos cuenta con la actitud. Muchas veces sin decir una palabra. Ni siquiera estamos hablando con las palabras, sin decir porque una las palabras hieren mucho, pero las actitudes también hablan. Sí. Los gestos. Jesucristo. Entonces a veces traemos gestos que ofendemos a nuestro cónyuge, que ofendemos a nuestros hijos. Especialmente esta palabra, amigo, oyente, hermana, hermano que nos escucha, va directamente a mí. Porque Dios nos está formando. Es que la palabra de Dios es un manual. Son los pensamientos y el corazón del Señor que nos dice, mira, así tiene que ser el hogar. Nos está hablando del amor, del perdón. Nos está hablando de que debemos ser gentiles, que debemos de ser amables, que debemos de ser tolerantes, que debemos ser humildes. La palabra de Dios nos está enseñando hoy, amigo, amiga, hermanos que nos escuchan. En Proverbios 28:13 nos dice la palabra de Dios así. En la versión Las Américas dice, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y los abandona, dice, hallará misericordia. Amén, amén. Hoy es el momento. Hoy es el día. El día, porque el Señor dice que todos los días las misericordias de Él son nuevas. Hoy es el momento de decirle, Señor, Señor, perdóname mi actitud. Perdóname cómo me he comportado con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo. Perdóname mi actitud que no ha sido la correcta contra mis hijos. Los he maltratado con mi forma de ser. Hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a nuestra familia. Dios dice que cuando la confesamos, dice que hallamos misericordia de Él. Por lo tanto, Él nos perdona. Es importante, amigo oyente, amiga, hermanos, es importante limpiar nuestro corazón. Dios nos manda a amar. Hoy dice el Señor, debemos de amar porque Él es amor, porque Él vive en nosotros. Dice, y a perdonar. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 5, 8 al 9. Dice acá, dichosos los de corazón puro, porque de ellos verán a Dios. Dice, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Dichosos los que se arrepienten, los que no se dejan contaminar, los que cambian su actitud pidiéndole ayuda al Señor, porque no lo hacemos nosotros. Para mí no es fácil sentarme aquí delante de ustedes y poderles exponer la palabra de Dios, porque primeramente, hermanos que nos escuchan, la palabra va para nosotros primeramente. ¿Cómo es que dice la palabra? La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Porque penetra primero a mí. Amén. Y discierne los pensamientos. Claro, es expuesta para los que la escuchan. Aleluya. Para vivir el Evangelio, hermanos, debemos de morir. Por eso la palabra de Dios dice, hoy es nueva las misericordias. Cada mañana son nuevas. Y hoy es un día nuevo, y en el cual Dios tiene misericordia, primeramente de nosotros, pero también de ti que estás allí viendo este programa, porque este programa es para edificación. Amén. Estos programas que se hacen volviendo a las raíces es para que nosotros volvamos al manual, para que podamos al diseño del Señor, para que podamos entender el propósito por el cual el Señor formó los hogares y para qué fue que los formó. Porque es la primera iglesia que tiene tanto el varón como la esposa. La varona es la primera iglesia que tiene, y allí es donde se forman, donde se educan los hijos primeramente. De allí es donde sale, ¿cómo dice la palabra? Instruye al niño desde pequeño, y cuando sea mayor no se apartará del Señor, no se apartará de este manual, de la palabra de Dios, la pondrá en práctica. ¿En dónde es que se le va a educar? ¿En dónde es que se le va a impregnar? ¿Cómo hace el pueblo judío? Ellos cogen las leyes, la Torá, y ellos le pegan alrededor de su casa. Están pegando las citas bíblicas, y los niños se las saben. Niños de 6, 7 años ya saben la palabra de Dios, la Torá. Entonces imagínense, nosotros venimos a los pies del Señor, decimos conocerlo, pero ¿realmente lo conocemos? Realmente estamos viviendo la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu. Amén. Y donde está el espíritu, allí hay libertad. Y donde hay libertad, yo ya lo dije ahora, hay paz, amor, gozo, templanza, sabiduría, dominio propio, una cantidad de cosas que son impresionantes y que necesitamos cada día para poder salir allá afuera y enfrentarnos a lo que se mueve, porque lo que se está moviendo no es nada delicado, son cosas que son terriblemente fuertes. Y para poder vivir el Evangelio debemos de morir al yo. Amén, primeramente. Por eso es que aquí nos está hablando la palabra de Dios a nuestro corazón. Dice que cuando yo vivo, debo de vivir y practicar la palabra de Dios en obediencia, porque Él me está enseñando a la luz de la palabra, a la luz de la verdad, a la luz del poder del Espíritu Santo, que es el que nos convence, el que nos redarguye arrepentimiento. Y hoy es el momento, hermano, hermana, de morir al yo, de morir al ego, de morir a nosotros, de humillarnos ante ese Dios
poderoso, grande, así como Él se humilló y se despojó. Dice que Él se despojó de su gloria y se humilló entre Deidad. nosotros tomando forma de hombre. Tomó nuestro lugar, tomó el tuyo, tomó el mío y pagó por nosotros nuestros pecados. Nos dice Filipenses 2, 7 al 8. Amén. Hoy es tiempo de buscarlo a Él. Hoy es tiempo de morir para que Él viva en nosotros, para que la palabra se haga viva en nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2:5, pero el que guarda, dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, ahí es donde nos damos cuenta que el Señor se perfecciona en nosotros. Cuando la ponemos en práctica, cuando la aplicamos en nuestra vida. Porque Dios quiere que nosotros la apliquemos. Porque ¿cómo vamos nosotros a que la luz del Señor esté en nosotros si nosotros no sabemos este manual maravilloso que es la Biblia? Son los pensamientos y el corazón del Señor. El Señor Jesús nos hace mejores esposos, nos hace mejores esposas, mejores matrimonios, mejores hogares cuando ponemos en práctica su palabra. Pero hay algo muy importante, amigo, amiga, oyente, tú que no tienes a Cristo en tu corazón. Hoy Dios te está golpeando la puerta de tu corazón, amén, de tu alma, para Él entrar. Porque Él es un caballero, Él no entra a la fuerza. No. Él te ha llamado con lazos de amor. Yo sé que muchas veces tú has escuchado esta palabra de que el Señor está golpeando la puerta de tu corazón. No lo rechaces, no endurezcas tu corazón. Recíbalo como Señor y Salvador. Amén. Para que haya un cambio, para que tú mueras en ti y el Señor viva, para que Él se haga real en tu vida. Porque a veces decimos, pero ¿por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Por qué no cambio? Cambio por un tiempo y vuelvo y los cometo. Vuelvo al mismo círculo vicioso. ¿Y sabe por qué, amigo, amiga? Porque Cristo no está en tu vida, porque Él es la vida. Porque es la luz, la verdad, porque Él es el que nos capacita, porque Él es el que nos hace nuevas criaturas. Nuevas criaturas, dice que las cosas quedaron atrás y todas aquí son hechas nuevas. Hoy es tiempo de recibirlo a Él. Permítele al Señor que haga esa operación en ti. Amén. Una operación celestial. Aleluya. Para que pueda ver lo que realmente Dios quiere para ti. Porque decimos que somos hijos de Dios, decimos ser hijos de Dios, pero permítame, yo siempre aclaro esto, me gusta decirlo, porque toda la humanidad es creación de Dios, mas los hijos de Dios son aquellos que le reciben como Señor y suficiente Salvador para su vida. Esos ya entran a ser hijos de Dios. A la familia amén, del amén. Señor. En 1 Juan 4, 9 al 10 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Mira lo que nos dice el Señor. El amor se manifestó en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito, o sea, al Señor Jesucristo. Lo envió al mundo para que vivamos por medio de Él. Solo por medio de Él es que podemos tener esta actitud de humildad, de gentileza, de tolerancia, solamente cuando Él vive y se hace real en nosotros. Espíritu Santo, dice el versículo 10, en esto consiste, dice, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Figúrese el amor tan grande, ese amor ágape, ese amor fiel, ese amor santo, ese amor puro. Mandó a su propio Hijo a morir por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos en Él ser perdonados de nuestros pecados y poder manifestar ese amor tan grande y poderoso que Él ha depositado en nuestro corazón. Pero tú tienes que tomar la decisión, amigo, amiga. Imagínate el versículo siguiente en 1 Juan 4:11, que es justamente lo que estamos hablando del amor, del perdón dentro del hogar. Y mire lo que dice el versículo 11, 1 Juan 4:11. Amados, si Dios así nos amó,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. Amén. ¿Y cómo vamos a amar al prójimo si ni siquiera sabemos cómo es que Dios nos ha amado a nosotros? Si ni siquiera le hemos recibido, ni le conocemos, no lo hemos recibido como Señor y suficiente Salvador de nuestra vida. ¿Cómo vamos a conocerlo a Él? Tenemos que conocerlo a Él para que se venga a manifestar este versículo en cada uno de nosotros. Porque mire, cuando venimos a los pies del Señor, hay un amor, ese primer amor que yo le digo, Señor, vuélveme a ese primer amor. Amén. En donde todas las cosas pueden ser lo más difíciles, lo más oscuras que puedan estar, pero uno las ve fáciles, las ve transparentes, las ve lúcidas, porque uno cuando está en el Señor, cuando está en ese primer amor, para Dios nada es imposible. Y esa es la fe que el Señor nos da a nosotros y nosotros le creemos a Él. Amén. Y cuando Él depositó ese amor, porque Él es el que nos atrae a Él primeramente para que nosotros lo amemos a Él. Y asimismo, cuando lo conocemos a Él, que empezamos a caminar en el camino de Él, empezamos nosotros a vivir este versículo. Amén. Para nosotros poder amarnos los unos a los otros. Cuando el amor está en nosotros, el amor de Cristo. Amén. Mire Amén. lo que nos dice Juan 3:16, amigo, amiga. Tú que no tienes a Cristo en tu corazón, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, te amó tanto y me amó a mí. Dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, para que todo aquel que hoy crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el momento, amigo, amiga, de recibirlo a Él como Señor y Salvador. Donde tú te encuentres allí, yo quiero hacer una oración y puedes repetir conmigo y recibir a ese Dios maravilloso. Amén. Al Dios del amor, al Dios del perdón, al Dios que nos da salvación, al Dios que escribe nuestro nombre en el libro de la vida, al Dios que te amó con amor fiel, con amor ágape, con amor puro. No son cuentos, es un Cristo vivo. Amén. No estamos predicando acá ni exponiendo a un Dios de religión. Estamos exponiendo y estamos hablando de un Dios vivo, Cristo que vive en nosotros. Amén. Porque el cristianismo, amigo, amiga, es un modo, un estilo de vida diferente. Es poner en práctica la palabra de Dios, este manual maravilloso y precioso que nos hace vivir una vida abundante, una vida llena, una vida de plenitud, una vida llena de bendiciones. Porque si está Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que yo quiero hacer una oración para todos aquellos que no tienen a Cristo en su vida. Hoy el amor de Cristo quiere estar en ti. El Señor está golpeando la puerta de tu corazón. Amén. Señor Jesús, yo hoy te pido, Padre Santo, repita, amigo, amiga, conmigo. Hoy, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Yo creo, Señor, que tú llevaste, Señor, todos mis pecados en la cruz del Calvario y que allí, Señor, por medio de tu sangre preciosa, me limpiaste, me liberaste y me sanaste, Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Padre. Ayúdame, Señor Jesucristo, a ser sabio, sabia, Señor, inteligente, Padre, a caminar de tu mano y no soltarme de ti, Señor. Yo te pido, Señor, y te doy gracias, Señor, por hacerme tu hijo, por hacerme tu hija. Aleluya, y te doy la gloria a ti, Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Señor, y del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amigo, oyente, amiga, si tú has hecho esta oración, déjame decirte que dice la palabra de Dios que en los cielos dice que los ángeles se regocijan, se alegran, se gozan cuando un oyente, un amigo, una amiga que no tiene a Cristo en su corazón y lo recibe a Él, dice que hay alegría, hay gozo. Llega a su camino, Señor. ¿Por qué hay gozo y alegría? Porque ha llegado la salvación a tu casa. Aleluya. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, amén. Qué maravilloso es poderle servir al Señor Todopoderoso. Dice en Juan 14:6. Y dice que Él es el único, el Señor Jesucristo, ese Señor que tú recibiste hoy, ese Dios poderoso, grande,
El Señor Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Solamente por el Señor Jesucristo es que podemos ir al Padre. Solamente por medio de Él es que podemos tener salvación. No hay otro, amigo, amiga. Gloria a Dios, que Dios los bendiga grandemente a todos aquellos que lo han recibido y lo han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Que el Señor se enseñoree en sus vidas, que sea Él tomando control de sus corazones, que Dios traiga libertad de espíritu, alma y cuerpo y haga de ustedes nuevas criaturas. Eso quiere Dios para ti. Amén. Mire que hay una cosa tan bonita que nosotros muchas veces nos olvidamos que la misma palabra es la que nos confronta. Amén. A nosotros, y el mismo evangelio nos va a poner a nosotros en situaciones para nosotros perdonar. Amén. Para perdonarnos e inclusive para pedirle perdón a algunas personas. Por eso es importante que el Espíritu Santo, pedirle la guianza, la dirección al Espíritu Santo, que Él nos ayude, que Él nos muestre, que Él nos revele, para que se vayan cortando, para que se vayan rompiendo ligaduras, ataduras que hay del pasado. Genéticamente, como yo lo decía anteriormente, hemos venido arrastrando cosas que muchas veces no lo hemos imaginado. Pero por eso es importante conocer el manual de Dios, conocerlo al Señor, para que el Señor a través de su Santo Espíritu nos vaya revelando situaciones que nosotros tenemos que enfrentar, que tenemos que confrontar. Nosotros vamos a tener luchas vamos a tener todos los días. Mire, déjeme decirle una cosa. Aquella persona que le diga que el caminar en el Evangelio es fácil, muchas veces nosotros decimos cosas que no son. La diferencia que hay es que cuando estamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es el que nos guía, las cosas son fáciles, hay una salida para cada situación. No hay cosas imposibles. Dios es el Señor que siempre todo lo hace posible y Él nos da a sus hijos aún más de lo que nosotros le pedimos. Amén. Lo importante es conocerlo a Él. Mire, el último viernes de cada mes, el pastor ha venido dando una enseñanza. Él ha venido dando una enseñanza sobre la palabra de Dios, en donde él mismo, creo que lo van a cambiar, va a venir un día miércoles, lo van a empezar a hacer los días miércoles, pero es una doctrina ¿cómo se dice? Profunda escatología, sí, pero lo que sucede es que recuperando la doctrina, en donde vamos a ir recuperando lo que es la doctrina. Y a propósito de todo esto, estamos en el año de la recuperación. Amén. Vamos a recuperar nuestros hogares. Esto es una profecía que también a nosotros nos dieron para este año. Amén. Entonces vamos a empezar a recuperar la doctrina, vamos a empezar a entender lo que es realmente el manual que el Señor nos dejó para que nosotros vivamos, para que nosotros lo hagamos vivo en cada una de nuestras vidas, que nosotros podamos aprender cómo es que es el perdón, para qué es el perdón, cómo es que nos vamos a edificar, cómo es que nosotros vamos a crecer, porque nosotros empezamos. Cuando venimos a Cristo empezamos, es el comienzo, una nueva vida, viene el comienzo, pero esto es un proceso, esto es como una escalera que nosotros tenemos que ir peldaño a peldaño, escalón tras escalón, pero nosotros tenemos que también pagar un precio. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar? Bueno, tenemos que estudiar la palabra del Señor, tenemos que sacar el tiempo para poder escucharla, para poder leerla, para poder recibir la enseñanza que nos están entregando a cada uno de nosotros. Porque no se trata solamente de coger la Biblia, no, yo la leo y me gusta leerla y leerla. Esto no es un libro, permítame que le diga. La palabra de Dios es espíritu. Amén. Y es viva, la palabra de Dios es viva. Y el que la vivifica es el Espíritu Santo. Amén, amén. No, yo les digo, amigos oyentes, que nosotros también venimos de hogares distorsionados, de hogares deformados, y Dios ha ido formando poco a poco nuestros hogares en ese amor de Él, en esa facilidad de poder perdonarnos. Pero el que nos da esa facilidad, esa capacidad de perdonarnos unos a otros,
y de poder pedir perdón, porque a muchas personas les cuesta, es el Espíritu Santo de Dios, que nos capacita para poder perdonar y amar. Solamente Él, cuando Él vive en nosotros, porque también traíamos esa manera o mala manera de vivir, de actitudes, de comportamientos, de patrones de nuestras familias, de nuestros padres, y veníamos a repetirlas en nuestros hogares. Pero el Señor ha sido tan maravilloso y bueno, así como ha tocado el corazón tuyo, hermano, hermana, oyente que has recibido a Cristo, amiga. Lo tuvo el Señor una vez con nosotros, y Dios ha ido formando el carácter de Él en nosotros. Él ha ido desarrollando esos dones en nosotros cada día, porque lo deseamos, porque lo anhelamos, porque lo queremos, porque deseamos ese amor de Dios en nosotros. Tú tienes que desear la palabra, anhelarla, tener un anhelo profundo en tu corazón para que en tu vida haya cambio primeramente, porque no es cambiar a nuestro cónyuge, no es cambiar a nuestros hijos, sino cambiar nosotros primeramente. Porque si nosotros cambiamos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu Santo, hay cambios a nuestro alrededor. Hay bendiciones. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses, ya cerrando, en Colosenses 3, del 2 al 17, en la versión Las Américas, nos dice así, hermanos, amigos, dice: entonces, ahora ya no hay esa manera y esa actitud deformada, negativa en nuestros hogares, sino que ahora, amigo, hermano, hermana, oyente, que recibiste a Cristo en tu corazón, esta es una maravillosa palabra que Dios nos enseña. Dice: ahora entonces, debes de ser como escogidos de Dios. Mire cómo debemos de ser nosotros, santos y amados. Dice: revestidos. ¿Y quién nos reviste? El poder del Espíritu Santo. Revestidos en ternura. O sea que tú vienes a ser tierno, tierna, compasivo, porque esa ternura y esa compasión vive en ti, que es Cristo Jesús. Tiernos, compasivos, llenos de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aleluya. Esos son los frutos del poder del Espíritu Santo, porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, tiene el poder del Espíritu Santo, y los dones se capacitan en ti, se desarrollan para que tú lo puedas poner en práctica, la palabra de Dios. Y nos sigue hablando la palabra de Dios en Colosenses, el versículo 13 de Colosenses 3, dice: soportaos unos a otros. Y perdonaos, o sea que deben de perdonarse en todo el tiempo, soportarse en todo el tiempo unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como el Señor nos perdonó tantos pecados porque nos amó, así debemos de nosotros también perdonar. Dice: y sobre todas estas cosas, vestíos. Aleluya. O sea, ¿quién nos viste? El Señor, que es amor, dice: amén. Vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Eso hace que se una nuestra familia, eso hace que se una nuestro cónyuge, eso hace que se una nuestros hijos a nosotros, eso hace que haya armonía, que haya paz y que haya gozo en nuestros hogares. Eso hace cuando el Señor está en nosotros. Dice el mismo versículo 15 del Colosenses 3, y que la paz de Cristo, mire, no es de nosotros. Aleluya. Esto no es de nosotros, Él es el que nos capacita cuando Él vive en ti y vive en mí. Dice: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, y a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, porque Él es el que vive en nosotros. Si Él crece en nosotros, nosotros morimos a nosotros, menguamos, nos desaparecemos. Ya nuestra actitud vieja, nuestro hombre viejo ya no viene, esas acciones ya no, ya viene la amabilidad, ya viene el amor, ya viene el perdonar con facilidad, porque Dios es el que nos capacita
capacita para poder perdonar y ser compasivos y bondadosos. Y sigue diciéndonos la palabra de Dios, Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo, mire, este manual que hemos leído, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, que habite, que sea su manera de vivir, de ser, habite con toda sabiduría, porque la sabiduría es el temor a nuestro Aleluya. Señor. Dice, y enseñaos y amonestaos unos a otros, dice, en salmos, en cánticos, dice, espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Esto quiere decir con gozo, con alegría, porque Aleluya. Dios nos ha rescatado de esa mala manera de vivir. De que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las Y ahora actas Dios que nos eran contrarias. nos revivió, Amén. nos dio vida, sopló vida en nosotros. Y sigue diciendo el mismo versículo 17 de Colosenses 3, dice, y todo lo que hacéis, oiga, esposo, esposa, todo lo que tú hagas con tu cónyuge, con tus hijos, con tu prójimo, dice, hacelo, dice, de palabra y de hecho. Todo lo que tú haces de palabra y de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús, y dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Aleluya. O Gloria sea que a sí se Dios. puede. Sí se puede. Con la ayuda del Señor sí se puede. Amén. Con Él todo se puede, amigo, oyente, hermano, hermana. Imagínese que si la misma palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Pero todo lo puedo en Cristo cuando yo quiero entregar, así como tú dices, que yo quiero desaparecer para que Cristo crezca en mí primeramente. Ya vamos terminando este programa maravilloso. Esperamos que esta palabra haya entrado a sus corazones y que el Señor haya reinado allí, hayan abierto el corazón y que Él se glorifique en tu matrimonio. Queremos terminar con una oración dándole gracias a Dios. Amén. Señor, gracias, Señor, Aleluya, por la palabra sí, del Señor. amor en Por nuestros favor, Padre, hogares y por nuestros favor, matrimonios, Señor. Derrama Gracias, tu Señor, gracia, porque hoy tú has hablado, Señor. Da sabiduría, Señor, a cada oyente, a cada hermano, a cada hermana, Señor, para que estos hogares sean restaurados, transformados, Señor. Yo creo, Señor, de que tú has penetrado allí en estos hogares, en cualquier lugar del mundo donde han escuchado tu palabra, Señor. Trae restauración, transformación y salvación, como dice tu palabra. Di, amigo, amiga, oyente, hermano, hermana, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo y mi esposo y mis hijos Amén. serviremos Amén. al Señor. Amén. Señor, gracias te damos y glorificamos tu nombre en el nombre poderoso de Cristo Amén. Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Yo quisiera también terminar con este versículo que dice 1 de Pedro 3:7, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Amén. Usted es Amén. sacerdote, porque somos reyes y sacerdotes. Y esa es la iglesia que el Señor le ha dado a usted como Amén. sacerdote, su hogar, para que las oraciones que usted exponga delante del Señor no sean estorbadas y lleguen a los atrios de Él. Amén. Dios los bendiga rica y abundantemente. Amén. Nos vemos en una semana, todos los viernes, 18:30 de la tarde, volviendo a las raíces. Somos Iglesia de Cristo Vida Nueva, pertenecemos a Ministerios Ebenecer y estamos aquí en Estocolmo. Dios los bendiga rica y abundantemente.